Diputada Ana Carla Carrizo. Gracias, señora presidenta. Bueno, ya llevamos 9 horas de debate. La posición de nuestro bloque fue claramente informada por los diputados Martín Lustó, Fernando Sánchez y Pablo Hapkin. Así que yo quisiera básicamente compartir con ustedes 4 reflexiones que me parece tiene que ver con la tarea que estamos haciendo acá en el Congreso y que contribuyen a entender nuestra posición de rechazo a los 3 proyectos. La primera reflexión. Ocurre que la percepción que tenemos cuando empezamos a debatir los proyectos del Ejecutivo, que es admirable en el manejo de la agenda presidencial en el Congreso, eso está muy bien. El problema es que Argentina exhibe un simbolismo normativo a prueba de todo. El Congreso argentino es uno de los congresos que lidera el ranking de la densidad legislativa comparado con el resto de las democracias contemporáneas. Entonces tenemos muchas leyes y pocas políticas públicas. Ahí está el proyecto del digesto, que tiene que ordenar el exceso de producción legislativa que no tiene que ver con políticas públicas. Entonces, los 3 proyectos que hoy estamos debatiendo, la pregunta no es si son buenos o malos, la pregunta es si eran necesarios. Porque no es que el tema de la intervención del Estado en la economía y el derecho de los consumidores y los usuarios es un tema novedoso. Es un tema que estuvo en la agenda política de la democracia argentina desde el 83. Entonces, sobran leyes y faltan políticas, o porque las leyes no se implementan o porque las leyes no se reglamentan, como es el caso claramente de la Ley de Defensa del Consumidor, que fue modificada en el año 2008, casi en el 50% del articulado y que todavía no fue reglamentado. O en el caso de la Ley de la Defensa de la Competencia, que nunca pudo darnos el tribunal, y en torno a ese proyecto nosotros hemos sugerido la modernización de esta figura. Segunda cuestión que nos tiene que hacer reflexionar, la calidad de las leyes. ¿Qué es lo que estamos produciendo? Porque claramente en el caso de la Ley de Abastecimiento sabemos que tiene problemas de constitucionalidad, es decir, la Ley de Abastecimiento es a las empresas lo que la ley antiterrorista a la protesta social. No son leyes que garanticen derechos, son instrumentos de control del conflicto. Bueno, en UNEM entendemos que esto no es una cuestión legislativa, es una cuestión de la gestión del Ejecutivo. ¿Cómo se controla el conflicto? No es con normatividad, es con política. Ahora, en el caso de la creación de los fueros, lo decía el diputado Pablo Hapkin, estamos legislando sin saber los problemas que queremos resolver. ¿Cuál era? ¿Hay acaso un diagnóstico, una cuantificación de la litigiosidad de los usuarios o de los consumidores? Porque si los datos que menciona el diputado Hapkin son ciertos, acá no hay un problema con los consumidores, más bien el problema grave es con los usuarios. Porque si el 70% de las demandas tiene que ver con servicios públicos que los usuarios no pueden ni controlar, ni elegir proveedores, pero tampoco pueden disfrutar como agua, como luz, como autopistas, como medios de comunicación. Entonces hoy no tendríamos que estar legislando sobre un fuero, sino que tendríamos que estar legislando sobre por qué los entes nacionales que tienen que regular esos servicios no están funcionando. Tercera cuestión, la sensación en estas sesiones es que a veces sobra pasado y falta futuro, o a veces sobra futuro y falta presente. Yo pensaba hoy, hablamos de la defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores. Nosotros, que no hemos sido capaces de designar el defensor del pueblo hace 4 años en el Congreso. Entonces, hay como una disociación entre lo que deseamos hacer y lo que no podemos concluir. Hablamos también de la transparencia cuando queremos crear el Observatorio de Precios, pero resulta que este Congreso no pudo garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos en la Argentina. Así que estamos legislando para garantizar una ciudadanía de los consumidores y todavía no podemos consolidar el derecho efectivo de la ciudadanía política. El cuarto punto que me hace reflexionar, y esto sí es bastante paradójico, porque si hay algo que defiende el proyecto de la creación del fuero y las instancias de negociación, es la idea
de que el consumidor es el fiscal por excelencia contra los abusos de las empresas. Pero ¿cuál es el problema con este relato defensivo con respecto a los nuevos derechos? Que se desarticula la acción colectiva. Lo que se desarticula son los consumidores y los usuarios como actores colectivos. Y lo que estamos consolidando, curiosamente, en la defensa del Frente por la Victoria y en nombre de un proyecto nacional y popular, es la teoría de Milton Friedman. Economía, capítulo 1. Dijo Friedman, nunca actores colectivos. ¿Cómo controlamos a las empresas? El ciudadano es el consumidor. Bueno, claro, nosotros no estamos a favor de esto. Nosotros no creemos que hay que desarticular la acción colectiva y la influencia social de los actores colectivos, digamos, del actor colectivo como consumidor o como usuario. Esta idea de atomizar la queja contra las empresas, la queja contra la prestación de los servicios públicos del Estado, es básicamente privatizar y neutralizar y fragmentar el poder potencial de la acción colectiva de los usuarios y de los consumidores. Así que bueno, por estas razones le agradecemos obviamente la preocupación a la diputada Diana Conti, de la preocupación de cómo vota la oposición y los avatares en los que nos colocan en la agenda kirchnerista, pero claramente hacemos política con convicciones distintas. En este caso votaremos en contra de los 3 proyectos, básicamente porque no le tenemos miedo a la acción colectiva ni de los usuarios ni de los consumidores y mucho menos al control político de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, diputada.